Historias, realidades paralelas impresas en un papel. Fábulas con vida propia, personajes casuales, letras que vos capturás con tus ojos y tu cerebro les da vida. Viajes a otros mundos, sin moverte un milímetro físico del tuyo. Disparos emotivos que rompen la psiquis y se identifican con tus arrebatos de asombro. Letras, palabras, frases y finalmente vos allí capturándolo todo, recreándolo todo y siendo el responsable de que esas historias tomen vida una vez más. Ahora, el cuento. Carpe diem. De Hugo Fontana. Actuación. Apoyo. Me opongo a quienes sostienen que observar es una instancia superior a mirar. En la observación elegimos de ex profeso las imágenes, seleccionando según un interés previo gobernado frecuentemente por el prejuicio y la más pura arbitrariedad. En la mirada, en cambio, al obrar sin un fin específico, las imágenes nos poseen. Ellas nos eligen entre innumerables miradores al azar. Celebración de la mirada. C. Remis. Confesión. Acudo a las palabras con el alivio de saber que estas horas finales, ociosas como espejos, son intrascendentes, indignas de cualquier observación de importancia. Si realmente hay algo más, idea o lo que no pude aferrarme a pesar de mi pródiga pueril, es cosa que no me importa, ya que quienes ejercemos el oficio sabemos que la eternidad es una de las tantas formas, la más vulgar tal vez, de la arrogancia. Por eso mañana, como siempre, saldré al escenario ataviado con la mirada, aunque renuncio a la esperanza de alguna percepción redentora, tratándose de mi propia caída, ya no hay objetividad posible. Para los espectadores no habrá lugar para el asombro. Ellos solo verán lo que quieren ver, y lo que quieren ver está condicionado por un sinnúmero de elecciones previas, arbitrarias, de modo que nadie notará mi hastío ni el entramado de mezquindades que preludia la traición. Aplaudirán, bostezarán y se irán a sus casas maravillados con tal o cual actor, sin comprender que acaban de asistir a un calvario que cargarán sobre sus espaldas por el resto de sus días, como yo, que mañana alzaré la cruz de mi propio martirio privado. Es paradójico el hecho de que el público celebre así otro gesto de la infamia, ironía que tal vez debiera lamentar, ya que yo también fomenté su ignorancia con mis palabras obtusas. Así que ya no quedan visiones que puedan compensar tanto aburrimiento. Agotada la mirada, no queda más que recurrir al ejercicio menor de la palabra. Génesis. La mía es una familia de actores. Poco sé de mis ancestros y de sus inclinaciones, y desconozco por lo tanto el origen de la vocación que ganó obsesivamente a mis padres. Solo sé que ellos entregaron sus vidas al teatro desde muy jóvenes, con un fervor que, como se les objetaría después, desde una concepción más tradicional de las revelaciones humanas y de la vida misma, los apartó de los minúsculos afanes humanos, y los sustrajo incluso de sus deberes paternos. Mis padres recorrían los pueblos con su teatro trashumante, presentando obras de poca monta y éxito esquivo, consumiendo en ese inocente peregrinaje su juventud y sus esperanzas. Así que, según me contaron más tarde, la noticia del embarazo de mamá, inesperado una paradójica concepción inconcebible, fue recibida con desilusión, con algo de mal disimulado resentimiento. Pero entonces quiso el azar, la improbable intervención del azar, que, cuando la desesperanza ganaba a mis padres y empezaron a pensar en oficios convencionales, papá sabía algunos rudimentos de carpintería, fueran convocados de apuro por el guionista para la representación de su obra Historias Paganas. La obra tenía la virtud de aunar un guión osado, una apuesta naturalista, actores jóvenes y arriesgados, y por qué no, una buena dosis de escándalo en su propuesta, de modo que luego de una tumultuosa temporada presentándose en tablados de mala muerte en aldeas de provincia, la obra pasó a exhibirse en los teatros y coliseos de la capital. El embarazo de mamá no solo no fue un obstáculo, sino que en un ejercicio ingenioso de la pluma versátil del guionista fue integrado brillantemente a la trama, una vicisitud más, aunque no por eso menos relevante, de la obra en cuestión. Finalmente nací. Dudo en usar este verbo inexacto. Sobre el escenario, durante la función despedida de Historias Paganas, mamá balanceaba su panza por el establo de utilería cuando rompió la bolsa. Su inmenso oficio le ayudó a desviar la acción improvisando sobre la marcha.
integrando el parto inoportuno a la hora sin que nadie se percatara. El realismo de la escena fue tal que el público, ajeno a la farsa, sospechó la presencia de Dios. Quizás fue ese acto de frío profesionalismo el que contaminó mi llegada de una solemnidad que algunos confundieron con algo sagrado. No saben que no hay trascendencia posible para el hombre, menos aún para el más pedestre de sus actos, nacer. Lo que fuera. Esa circunstancia fortuita fue el puntapié inicial para todas las historias que se tejieron a mi alrededor, historias de las que naturalmente no me hago cargo. Algunos sostienen que el cielo anunció mi llegada a través de improbables señales, otros hablan de seres exóticos, convocados de apuro por el guionista, otros afirman que nací con los ojos abiertos y que miré con la compasión propia de un adulto. Curiosa observación acerca de alguien que con el tiempo se distinguiría por recuperar la mirada impersonal, despiadada si se quiere, de la niñez. Así, mi infancia transcurrió entre las bambalinas de los teatros, las tramoyas, los decorados y los bastidores. Fueron el ámbito natural de mis juegos y entre ellos aprendí oscuramente a entender el oficio, aunque a mí siempre me resultó ajena y hasta algo inofensivo la pasión por el teatro de mis padres. Ellos se jactaban de haber hallado en la actuación una ruta hacia la trascendencia, como si tal cosa fuese posible para mortales más habituales a tinieblas que a tilos resplandores. Pero la vanidad puede obrar estos milagros, volver sagrado lo ínfimo y divino lo elemental. Naturalmente tampoco yo pude librarme de tanto tesón. Mis padres, mejor dicho, su obstinación, su fanatismo, condicionaron de tal modo mi futuro que no pude más que reírme de todos esos parlamentos acerca del libre albedrío. Lo único que no pudieron prever fue mi concepción, aunque prefiero pensar que prever una vida es tan imposible como pronosticar los sueños. El guionista, ahora indiferente a nuestras intenciones, ajeno a nuestra vana ilusión de que podemos comprender sus actos. Revelación. Mis inicios, antes de internarme en los vericuetos de la observación, fueron vacilantes y temerosos, y se pierden en el fondo de mi memoria. Solo retengo de ellos vislumbres inquietantes, retazos casi místicos, la penumbra de mi origen, las veladas referencias al guionista, la sospecha de la identidad. Vestigios que flotan en mi memoria como restos de un naufragio. Estos recuerdos, o fantasma de recuerdos, tienen la densidad de un sueño y son inasibles, volátiles, casi como si fueran premoniciones de un futuro insoslayable y no residuos que desempolva la mirada. Recuerdo que, como los decorados, las tramoyas, el escenario en general, eran para mí un ámbito natural. No podía entender que encontraban de interesante los espectadores en una obra de teatro. Incluso el concepto de espectadores me parecía insuficiente. Incompleto. Vislumbraba que su disposición física en el teatro, los sucesivos semicírculos que crecían y se alejaban hacia el fondo y los costados de la sala, el gesto contemplativo que se repetía en los rostros anónimos, la callada expectativa, todo eso encerraba un propósito y una voluntad consciente cuyo significado irremediablemente se me escapaba. Un día, mientras contemplaba a papá gesticulando durante un ensayo, su papel de esposo despechado me causaba una extrañeza inexplicable. Observé que se apreciaba mejor el sentido general de la acción si se extrapolaban las categorías, proscenio y sala, o más propiamente, actores y espectadores. Esta observación, quizás mi primera observación verdadera, fue el estímulo inicial que me permitió abandonar la tutela paterna para desarrollar mi propio método actoral. Pronto transformé mi vocación escénica en un acto de observación. Abrazado por el fuego de ese gesto final destinado a la inocencia, la mirada. La mirada puede ser un camino hacia la santidad, quizá tan inútil como la abstinencia, aunque seguramente una descendencia que jamás tendrá la piedad. En ningún lugar más apropiado que el escenario para el ejercicio de la mirada. Antes de empezar una función espío a través de las cortinas y según los rostros del público, puedo conjeturar sobre las visiones que me serán reveladas. El escenario es un espacio idealizado y sin impurezas desde donde puedo proyectar una mirada objetiva, despojada de lecturas antojadizas que podrían corromper el supremo vicio de la observación. Ubicar el momento preciso en que fui poseído por esta virtud sería tan ocioso como determinar la hora exacta en que nace el sueño o el amor. Estas cosas se propagan en silencio, sin pedir permiso, preñándose en un descuido, y yo fui violado por la mirada. Ascenso. Gracias a la mirada pude desarrollar la inimitable técnica actoral que es y que fue, al mismo tiempo, mi gracia y mi perdición. Pronto aprendí que la gente se sorprendía viendo sus caras repetidas en la mía, sus muecas duplicadas por mis muecas, sobre todo la reproducción mecánica de los gestos más hipócritas, la piedad, la nobleza, la resignación.
Despertaba no sé qué ocultos sentimientos de adhesión y simpatía, emociones automáticas que eran, en última instancia, motivo de placer y regocijo para mis ojos. Por supuesto, no faltaron los charlatanes que denostaron mis aptitudes atribuyendo mi emergencia a supuestas necesidades colectivas nunca probadas. Como fuera, ni ellos ni yo mismo pudimos anticipar o explicar lo que vino después. Al principio, rodeado de un grupo incondicional de discípulos, al que se atribuyó nombres diversos, aunque yo prefiero llamarlos el entorno, exploré las posibilidades de la mirada con fortuna diversa. Pero se corrió la voz y la gente comenzó a llenar las salas. Una correcta elección de los títulos y una astuta compañía publicitaria hicieron el resto. La consagración definitiva llegó con mi inolvidable actuación en El que mira. Aquel patético pordiosero que respondía con sonrisas a los insultos quedó grabado en la memoria colectiva como un clásico ajeno a los caprichos del tiempo y de la moda. A partir de entonces, todo fue un camino hacia arriba. La masa sin nombre no tardó en ungirme como un artista de culto. Curiosa palabra que siempre supe contradictoria, engañosa, como sea, el público me seguía con una fidelidad algo obscena, como si yo realmente representara algo para ellos. Algunos dejaron de llamarme actor o poeta y me bautizaron con nuevos nombres que no me atrevo a mencionar. Por un tiempo pensé que eran estúpidos, no podía entender cómo podían esperar tanto de alguien que en última instancia no era más que una burda copia de sus sueños, o un hábil observador, en todo caso, capaz de diseccionar sus almas con el filo de la mirada y exponer sus deseos ocultos. Post-crucifixión. Supe que no eran estúpidos cuando empecé a intuir la realidad atroz en la que sutilmente había sido atrapado. Los signos, pueriles al principio, fueron después una grosería tal que resultaban insultantes, evidencia que no hacían más que paralizarme. Comencé a dudar del entorno, las últimas funciones de recompensa eterna, mezcla de demagogia y final feliz deplorablemente exitosa, fueron un compendio de errores que inicialmente atribuía al desgaste propio de toda gira prolongada. De pronto alguien olvidaba la letra o sobreactuaba, otro improvisaba estirando su parlamento hasta la exasperación. Combatí algún tiempo estos deslices, convencido de que su recurrencia terminaría por perjudicar a la obra y en última instancia a mi propia reputación. Hasta que en algún momento comprendí que se trataban de gestos deliberados destinados a torcer definitivamente el rumbo de la historia. El público no fue ajeno a estas desviaciones. Ellos reprobaban mis rebeldías, mis vanos esfuerzos por reencauzar la acción. En cambio, cuando me entregaba mansamente a los caprichos del azar, festejaban alegremente, extasiados con mis desgracias. El mutismo del guionista, nunca supe si aprobaba o no estas desviaciones del libreto, me hizo sospechar una conjura en mi contra, un esfuerzo premeditado destinado a provocar mi perdición y mi caída. Anoche, después de la función, lo comprendí. Cenábamos en silencio, cuando de pronto reparé en las miradas furtivas y los comentarios subterráneos. Supe que anunciaban la infamia, preludiaban al infiel que se apartaría de la comedia de la estupidez montada de mi honor y me traicionaría. Intuí que aquella cena, quizá la última, no era más que un acto menor de una obra inconmensurable, en la que mi caída no era más que un incidente efímero y de relativo significado en la historia general. No me pregunten cómo, lo percibí íntimamente sin auxilio de la razón, con ese sentido adicional que dicen tienen los actores de raza. En todo caso, no fue otra cosa que mi propia mirada posándose acaso por primera vez sobre mí mismo. No lo lamenté demasiado. Sé que la cárcel de adoración y respeto me rodea permanentemente, pidiendo toda fuga. No se me acusa de nada, lo cual me priva de razones para escapar. Además, solo me interesa la mirada objetiva. Huir, ocultarse, falsificar la identidad solo implica visiones mediocres, contaminadas por el torpe subjetivismo que siempre combatí. Mi caída tampoco promete gran cosa, por lo cual no queda más que entregarse a los designios del azar, a los caprichos del guionista. Si como sospecho toda observación supone la complicidad del observado, su indiferencia en todo ese tiempo de admiración y grandeza, no fui otra cosa que cómplice silencioso de mi propio derrumbe. Así que aburrido, subyugado por las fastuosas postales de la nada, no hago más que esperar la función de mañana, la última, manos ensangrentadas. Ya dije que amo mi trabajo, pero hoy las observaciones, huecas, vulgares, están tenidas por un dejo de inquietud, lo cual no es beneficioso para la exigencia de objetividad que siempre fue el orgullo de mi profesión.